Bien, buenas tardes a todos. Como cada semana, voy a pasar en primer lugar a explicar los diferentes asuntos que han sido aprobados y tratados en el Consejo de Gobierno de esta mañana. Por parte de la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, se ha autorizado la aprobación de un gasto plurianual, en este caso es para la contratación de las obras de rehabilitación y mejora de pavimentos y viales de la ciudad, por un presupuesto total de 7.769.234 euros, que quedarán anualizados de la siguiente forma. En el ejercicio 2025, 1.369.234 euros. En el 2026, 3.200.000 y en 2027 la misma cantidad, 3.200.000. Se tratará, por tanto, de una rehabilitación superficial. Hablamos de las campañas de asfaltado y aglomerado de las calles de la ciudad. Y decir que esta actuación va a completar las realizadas en años anteriores y esta concretamente va a tener una actuación en más de 100 calles y avenidas de nuestra ciudad. También, por la misma consejería, se ha autorizado otro gasto plurianual, en este caso es para el contrato del servicio de gestión de la planta de transferencia de residuos domésticos de la ciudad de Ceuta, por un importe total de 86.289.191 euros para los próximos 10 años y que queda distribuido de la siguiente manera. Para 2025, 2.876.306 euros y desde el año 26 hasta el 34 la cantidad de 8.628.919 euros y finalmente el último año, el año 35, el restante que son 5.752.612 euros. También se ha aprobado la actualización del inventario de bienes de la ciudad de Ceuta, en este caso correspondiente al ejercicio 2023, para su incorporación a la cuenta general de la ciudad. Por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud, se ha autorizado en este caso un gasto plurianual para la contratación de los servicios de comunicación integral de las actividades promovidas por la Consejería. Esta contratación asciende a 29.120 euros y queda repartido de la siguiente manera. En 2025, 10.920 euros, 2026, 14.560 euros y 2027, 3.640 euros. El Consejo de Gobierno también ha autorizado la ampliación del plazo del convenio de colaboración suscrito con el Obispado de Cádiz y Ceuta en 2023 por un periodo de 9 meses y medio y el objetivo es continuar con la ejecución de las obras de rehabilitación del interior de la catedral. Este convenio se firmó en marzo de 2023, donde ya contribuye a la ciudad con un importe de 700.000 euros para estas obras y este convenio ya tuvo una anterior ampliación por las obras que se están ejecutando hasta el 24 de julio de 2025. Estando ahora mismo vigente, lo que se hace es ampliarlo aún más. En el caso de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, se ha aprobado una subvención nominativa a la Asociación de Autismo de Ceuta, que se instrumentalizará a través de convenios de colaboración para la realización de programas y actividades. En este caso se contribuye con 318.332 euros para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA, así como de sus familiares mediante la realización de actividades multidisciplinares. Esta asociación cuenta con un total de 17 trabajadores y más de 200 usuarios. También se ha dado luz verde a un convenio de colaboración con la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas, ACMUMA, por una cuantía de 95.000 euros para la realización de actividades tales como la carrera de la mujer, prevención y tratamiento o apoyo psicoemocional oncológico. Decir que en ACMUMA trabaja un total de 7 personas y el número de usuarios van variando también dependiendo de las necesidades. Y por parte de la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, se ha aprobado convenio de colaboración con la Federación de Balonmano de Ceuta por una cuantía de 500.000 euros para la financiación de la contratación de actuaciones de obras necesarias para el mantenimiento y reparación del pabellón cubierto de la Libertad. Otro convenio también aprobado es con la Real Sociedad de la Pantera, equipo nacional de Segunda División B de Fútbol Sala, para subvencionar los gastos del equipo que en la temporada 2024-2025 milita en competición de categoría nacional. El importe de esta subvención asciende a los 150.000 euros. Y también se ha aprobado un protocolo general de actuación con la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SEGITUR, que se viene desarrollando desde el año 2012 dentro del proyecto de destinos turísticos inteligentes de la Secretaría de Estado de Turismo, para impulsar un nuevo modelo de desarrollo y gestión turística más digital, sostenible y competitiva, adaptada para que los destinos puedan hacer frente a los nuevos retos y desafíos. Decir que el protocolo no recoge ninguna obligación económica para Ceuta,
por lo que su suscripción no tendrá impacto económico en el presupuesto de gastos. Además de los diferentes asuntos explicados en el Consejo de Gobierno, también el Gobierno en el Consejo pues ha analizado y ha tratado la noticia, ¿no?, que parece ser que en Consejo de Ministros va a ser aprobado el nuevo Real Decreto Ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Bueno, en ese sentido, pues el Gobierno pues quiere realizar una serie o su postura al respecto, ¿no? En primer lugar, decir que el Gobierno de la ciudad ha defendido siempre que el asunto relativo a la acogida de menores migrantes no acompañados deba ser abordado desde una perspectiva estructural y teniendo en cuenta que se trata de un asunto de todos y no solo de nuestras fronteras terrestres o marítimas. Hoy la situación obviamente es insostenible tanto en Canarias como en Ceuta, pero en un futuro más o menos inmediato lo podría ser o podría ser en cualquier otro territorio, ¿no?, del conjunto de España. Decir que en base a este planteamiento el Gobierno de la ciudad ha defendido y sigue defendiendo la modificación del artículo 35 de la vigente Ley de Extranjería al objeto de poder establecer un mecanismo ágil para evitar las situaciones de colapso en el sistema de acogida que puedan producirse en cualquiera de nuestras comunidades y ciudades autónomas y ello obviamente mediante la regulación del trato de menores entre comunidades. Es decir, una solución que sea estructural, justa, equilibrada y solidaria en el marco de una política de Estado consecuente con los principios que son pilares de nuestro ordenamiento constitucional. Por eso el Gobierno de la ciudad, en consecuencia, apoya la anunciada iniciativa, que, como he dicho, se someterá hoy al Consejo de Ministros, siempre que la misma pues, contemple los objetivos y condiciones que ya he anunciado, ¿no?, en los párrafos anteriores. También es de reseñar que, en todo caso, y hasta que se culmine la aplicación o la aprobación y aplicación, de esta norma legal, la situación de la ciudad sigue siendo insostenible desde el punto de vista financiero y presupuestario, razón por la que resulta obviamente inaplazable la ayuda del Estado para socorrer el mencionado déficit que la ciudad sufre en la actualidad. Bien, pues dicho un poco la postura, ¿no?, que el Gobierno adopta a raíz de la información que tenemos realmente, ¿no?, sobre este Real Decreto Ley, parece ser que va ahora a Consejo de Ministros en el día de hoy, pues estos son los asuntos que se han debatido y tratado en el Consejo de Gobierno y quedo a disposición de los medios para cualquier pregunta. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, me gustaría, si pudiera, que nos repitiera las cifras de las obras de pavimentación, tanto el total como lo que se invierte por año. Sí, el total de esta actuación es 7.769.234 euros y el reparto plurianual quedaría en 1.369.234 euros en este ejercicio 2025 y después en el 26-27 en la misma cantidad, 3.200.000. Respecto a la cuestión de los menores, le ha dicho que está previsto que la iniciativa pasara hoy por Consejo de Ministros. Como estamos aquí, no sabemos si ya ha pasado. Pero sí me gustaría preguntarle si después de todas estas semanas de ese documento que se firmaba entre el Gobierno y Canarias, ustedes finalmente han llegado a recibir alguna notificación, que me consta que la pidieron. Si finalmente se han puesto en contacto con ustedes, les han transmitido en qué consistía el acuerdo y la ciudad ha podido saber algo antes de llegar a este punto en que la modificación del artículo 35 pasa por el Consejo de Ministros. Bueno, aquí sí lo que puedo trasladar es que en el día de hoy, en la mañana de hoy, el presidente Clavijo ha tenido una conversación con el presidente de la Ciudad Autónoma, donde pues le ha trasladado a grandes rasgos, las grandes líneas, ¿no?, generales del documento, ¿no?, que hoy se va a llevar y aprobar en el Consejo de Ministros. Obviamente el texto del Real Decreto no tenemos ahora mismo el documento en sí, estamos esperando a que sobre el Consejo de Ministros, pero sí ha podido esta mañana ambos presidentes pues poder pues tratarlo, ¿no?, a grandes rasgos, ¿no?, el contenido del mismo, y el Gobierno, la postura ahora mismo que adoptamos a día de hoy es la que he trasladado hace unos momentos, y esperaremos un poco también a ver los diferentes acontecimientos para poder avanzar en la misma cuestión. Y ahora el Gobierno ha insistido mucho desde el año pasado en la situación insostenible desde el punto de vista presupuestario
A final del año pasado llegaba una cantidad que es por todo lo que sucedía en 2024, pero a mí me gustaría saber si ya tienen cuantificado en lo que va de 2025 a cuánto asciende ese gasto extra que ha tenido Ceuta en materia de menores. Bueno, la estimación, si no recuerdo mal, viene reflejada en el presupuesto de 2025, que al final es el gasto estimado, ¿no?, que se refleja, aunque después sí es cierto que dependiendo de la atención al número de menores que haya que hacerse, puede ser inferior o superior, pero la estimación media creo que está en 11 millones de euros, si no recuerdo mal. Y bueno, y ese es el gasto ahora mismo que se estima que la ciudad necesita para poder tener cubierto, por así decirse, el déficit que se le va a generar seguramente en el ejercicio 2025. Y es la cantidad que a día de hoy se le solicita al Gobierno. Pero no tienen una cantidad de lo que ha supuesto el mes de enero, febrero y lo que llevamos de marzo, ¿no? Bueno, el detalle lo tendrá obviamente el área de menores, se lo tendrá contabilizado, el gasto que al final va generando mes a mes, porque es un gasto que al final tiene que atenderse, porque los servicios se están al final prestando, ¿no? Pero vamos, más o menos hay que hacer, yo entiendo que más o menos habrá que hacer una regla de 3 en base a lo que está presupuestado 11 millones de euros en todo el año entero, en la necesidad de déficit que hace falta, que no está presupuestado. Hay que atender también que hay una cantidad que sí se recibe vía convenio, pero eso tiene más o menos atiende a una estructura de 100 menores aproximadamente. Así que añadir estos 11 millones de euros, pues si dividimos entre 12, sale más o menos entiendo que al 1.000.000 de euros aproximadamente, 1.100.000, 1.200.000 al mes, que es más o menos el gasto que según está en el presupuesto se genera, ¿no? Pasa después muchas veces varía, algunos picos están por encima, debajo, dependiendo del número de menores, ¿no?, que haya que atender. Buenas tardes. Entonces, al final, ¿cuánto dinero se necesita al año para la atención a menores? Porque se habla de esa petición de 11, pero claro, se recibe otra cantidad, entonces se en torno a 4 millones aproximadamente. Entonces son 15 millones lo que se necesitaría al año para poder atender a los menores, si se mantienen las cifras actualmente de menores. Según el cálculo estimado, esos 4 millones fueron en el ejercicio anterior, es decir, en el ejercicio anterior al final, si sumamos todo el año, pues seguramente el gasto menor ascienda a esos 11 millones que estamos comentando, ese gasto extra que se necesita. Desde 1 de enero del 25 empezamos el ejercicio presupuestario, la cantidad que se solicita pues exactamente es la misma, ¿no?, para cubrir ese déficit, son esos 11 millones de euros, de los cuales la ciudad ahora mismo obviamente no tiene ningún tipo de presupuesto asignado por parte del Estado, ¿no?, para esos 11 millones de euros. Si es cierto, como digo, que estructuralmente hay un gasto en torno a los, creo que son 3,4 millones de euros, que es estructural, que está en base a este convenio, que por la información que nos trasladan desde el área atiende a un número total de 100, de 100 menores aproximadamente. Todo lo que sea a partir de ahí ya es un gasto extra que la ciudad no tiene. Y esa petición de 11 millones que se hace para todo el ejercicio 2025 y estar pues con unas previsiones cubiertas, ¿no?, estimadas para poder atender esta problemática. Entonces, ¿es 11 más 3 o 11 es el total? No, según tengo trasladado entendido, 11 millones el que se pide extra y los 3 vienen ya recogidos en el propio convenio para atender lo estructural, que son 100. Vale. Y en cuanto a la situación que se plantea con el contrato de servicios, usted ha dicho 86 millones de euros. Sí, es un contrato que sale a 10 años. Y por tanto la suma de los 10 años 86 millones de euros, es decir, la anualidad al final son 8.628.919 euros, que es lo que viene recogido en el presupuesto del 25, esa misma cantidad, pues multiplicado por 9 años, más los remanentes de mitad de año y mitad del primero y mitad del último, sale más o menos 86 millones. ¿Y cambia con respecto, hay un aumento de disminución con respecto Sí. a lo que había hasta ahora? Sí, es decir, este contrato es el de la planta de transferencia, el que tiene el transporte marítimo de residuos, ¿no? Este contrato, efectivamente, desde como lleva un contrato que lleva está sin contrato, con un decreto de continuidad de servicio, creo que desde el año 2020 aproximadamente, y efectivamente, del ejercicio 24-25 se incrementó el presupuesto. Pasó de 6.600.000 a 8.200.000. Y es el contrato que ahora ya hemos tramitado el gasto futuro y ya sigue los trámites de contratación para poder adjudicarlo lo antes posible. El Gobierno ha pedido en más de una ocasión que el Estado sufrague el traslado de estos residuos. En caso de producirse, ¿qué cantidad de esos 86 millones sería necesario por parte del Estado poder compensar? Sí, según se recoge también el presupuesto de 2025, en la memoria recogida de la Consejería se recoge no todo el estudio que se ha remitido, que así nos lo solicitó el Ministerio con competencias en materia de medio ambiente, sobre el coste del transporte de los residuos que se generan en la ciudad, y estamos hablando de una cantidad que está en torno a los 4 o 5 millones de euros aproximadamente, una situación más ventajosa de costes, 4 millones, y una menos ventajosa de costes, que está en 5 millones. Es decir, esa es la cifra que se solicita al Ministerio anualmente.
Si ese gasto lo puede financiar el Ministerio, automáticamente pues habrá que ver cómo queda adjudicado, ¿no? Pero si tenemos en cuenta estos 8.600.000, que es el contrato 200, que es un contrato actual, pues se podría quedar en torno a unos 3 millones de euros al año. Bajaría bastante, considerablemente el contrato, puesto que el gasto del transporte marítimo es uno de los principales que genera el mismo. Sobre este mismo asunto, lo que se aprueba hoy es lo que se hace es autorizar el gasto. Sí. Hay que licitar el contrato. Sí, este es el primer paso. Bueno, el primer paso. Una vez que tenemos ya los pliegos técnicos, tienes también los informes económicos, de valoración de la inversión, una parte, la principal, la más importante, una vez tenida, ya intervención te autoriza a que puedas comprometer el gasto. Esto significa que la cantidad queda ya bloqueada la cantidad en el presupuesto, en el expediente, perdón, y ahora ya queda el trámite de contratación, que ya va a la área de contratación para hacer los pliegos de cláusula administrativa para poder licitarle y adjudicarlo. Nuestra previsión, por eso se pone la cantidad, si se ve en el 2025, de 2.800.000, es que para el mes de septiembre pueda estar adjudicado sin ningún tipo de problema. Sí, consejero, me gustaría preguntar por un par de asuntos en relación al dinero de los menores y la posible modificación del artículo 35. ¿Ustedes creen que podría peligrar, vamos a decir, esa cantidad en el caso de que se aplicara el artículo 35 y se evacuara de la ciudad, digamos, a la mayoría de los menores hasta dejarlo en los estándares que la propia ley contempla y que serían adecuados para Ceuta? Y en cuanto a lo de la reforma de pago de libertad, he entendido 500.000 euros de convenio con la Federación Ceuta de Balonmano, pero el titular sigue siendo la ciudad autónoma. Sí, la primera cuestión, bueno, peligrar, Peligrar es una manera de decirlo. sí, de eso decir, una forma de decirlo, ¿no? Ojalá, ¿no?, se lleve a cabo ese reparto de menores y la ciudad no tenga ni que sufragar ese gasto, ni tampoco, obviamente, que el Estado no tuviera que atender, ¿no?, esta cantidad económica. Es decir, si se aprueba esta modificación y se hace un reparto importante en el número de menores de los que la sobresaturación que tenemos en Ceuta, pues bienvenido sea, ¿no? No haría falta ni solicitar dinero al Estado, ni tampoco nos generaría a nosotros pues los problemas que tenemos ahora mismo en nuestro presupuesto, ¿no? Y en la segunda cuestión, sí, es decir, aquí el área de deportes para el uso de algunas pistas deportivas tiene convenios de colaboración, en este caso es con la Federación de Balonmano para la Libertad. Entonces lo que hace es que en el convenio le cede el uso, mantenimiento y actuaciones de obras para el propio polideportivo. Entonces aquí lo que se hace es eso, es un convenio para que la Libertad, en base a la Federación de Balonmano, en base a esa facultad que le ha concedido Deportes para el uso y disfrute de la pista del Polideportivo de la Libertad, pues pueda ejecutar actuaciones de acondicionamiento, obra y adecentamiento. Y ese es el convenio que se ha aprobado hoy. Por importe, está aprobado en el presupuesto de la ciudad, se recoge como una subvención de capital de 500.000 euros para hacer inversiones, y es lo que a día de hoy se ha firmado con el balonmano de Ceuta. Es como parecido cuando la Federación de Fútbol pues tiene varios campos que también los gestionan, pues la ciudad le da subvenciones a veces para la ejecución de obras cuando son necesarias. Entiendo, por tanto, que la obra, en cuanto a la dirección técnica, la contratación de la constructora o de la empresa, ya correrá por cargo la decisión de la Federación de Balonmano. Sí, en esta ocasión suele haber es que la asociación o la federación realiza pues su contratación, que aquí no confirma en el expediente, pero suele pedir pues, ofertas a diferentes contratistas y también tiene que comunicárselo, obviamente, en este caso a la consejería, en este caso al ICD. Y desde la ciudad, como el dinero es una cesión que hace la ciudad, lleva a cabo una fiscalización y también control de la dirección de obra. Es decir, hay un técnico de la ciudad que dirige la obra, revisa el proyecto y certifica mensualmente para ir abonando esta cantidad. Cuando se hace una subvención con una entidad que tiene que ver con actuaciones de obra, se firma el convenio, pero no se destinan los 500.000 euros. Es decir, una vez que va ejecutando obras, mes a mes, en base a esa certificación revisada y certificada, se va abonando la cantidad para ir pagando. Es decir, se va haciendo pues mes a mes, por así decirse, ¿no? No es que vaya directamente como pasa con otras subvenciones que le dan un porcentaje importante para ejecutar, sino que lleva un control como una obra que hace la ciudad, exactamente igual. Respecto a la ampliación del plazo para las obras de la catedral, que se pone con el obispado de Cádiz y Ceuta, ¿es una ampliación de plazo o no implica ampliación de presupuesto? ¿Y conocen el porqué de esa necesidad de ampliar por segunda vez el plazo de ejecución de obra? Sí, aquí la cuestión es como dice, es decir, no hay ampliación económica, solamente es de plazo y es por la propia actuación de obra que se hace en la catedral. Es decir, es un BIC, hay que actuar muy lentamente prácticamente en cualquier tipo de actuación y de ahí pues bueno que ya se han hecho estas dos ampliaciones del plazo, ¿no? Eso queda documentado también, técnicamente justificado por parte de los técnicos responsables de la ciudad, también con los técnicos en este caso del obispado
Y bueno, es una obra que es compleja únicamente por eso, porque es un BIC y hay que hacer actuaciones pues muy lento. Yo quisiera plantearle una queja que tienen los usuarios de la pista de la Mariana con respecto a la imposibilidad de aparcar en la zona, dado que la zona de la explanada se ha destinado al uso de las autoescuelas y ahora pues quien va y aparca pues se lleva una receta de la policía local. Y la gente está bastante enfadada y pregunta que hasta cuándo se va a mantener esa situación. Bueno, es que esas dos explanadas es una concesión del puerto, no tiene uso de aparcamiento, es decir, siempre ha estado prohibido aparcar, no es algo nuevo. Y si no recuerdo mal, hace ya unos cuantos años en alguna de las dos ha habido instalaciones, como hubo una pista de motocross, de car en su momento, o hubo varias cosas, es decir, sí se ha dejado una de ellas que está abierta, pero no están ni pintadas líneas ni se permite el estacionamiento, en teoría. Entonces, bueno, es que está prohibido aparcar en esas dos explanadas ahora y de siempre, no está habilitada para aparcamiento. No puedo decir nada más. Es la pregunta que le hago, como ha dicho, Bueno, es una concesión administrativa del puerto. Bueno, salvo que se quiera decidir que sea uno de los usos que pueda tener una de las explanadas pueda ser para habilitarla para aparcamientos en condiciones, se podría estudiar, solicitar al puerto y bueno, la ciudad poder elaborarlo, pero vamos, no es una cosa que hayamos analizado ahora mismo, ¿no? Sino lo que sí a día de hoy es que ambas parcelas son dos parcelas que en teoría nunca han estado habilitadas a aparcamiento, aunque sabemos que los coches aparcaban, en fines de semana sobre todo. Pues muchas gracias.